les bendiga, hermanos. ¿Estamos listos para ir al consejo de Dios? Qué bueno. ¿Qué tal si se pone de pie? Si se pone de pie y abra su Biblia ahí en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 4 al 7. Y el tema el título es Abraham desciende a Egipto. Abraham desciende a Egipto. Dice la palabra de Dios: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hasta ahí, hermanos. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de tener tu palabra con nosotros, mi Dios. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que hables a nuestros corazones, mi Dios, que nos des una palabra, Señor, que nos vayamos bendecidos de este lugar, Señor. Queremos escucharte tu consejo, mi Dios, que hables a nuestros corazones, Padre. Glorifícate, Señor, en medio de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Toma asiento, por favor, hermano. La semana pasada vimos los 3 primeros versículos de Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 3, donde vimos el llamamiento de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela a un lugar donde Dios le mostraría. Abraham, por la fe, obedeció su llamado, sin preguntas ni reparos, solo oyó la voz de Dios y obedeció. No sabía dónde iba, pero salió. Y esto requirió una fe tremenda, mis hermanos. Ahora bien, sabemos que Abraham es llamado el padre de la fe, ¿verdad? Pero su caminar con Dios no empezó tan fuerte que digamos, Abraham. Más bien su caminar, como cualquier cristiano, parecía como un gateo, como un gateo. Y es que así empezamos todos el camino de la fe, mis hermanos. Empezamos como bebés. No empezamos caminando ni corriendo, empezamos gateando, poco a poquito, poco a poquito. Y así empezó Abraham al principio. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, en primera, Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Pero Abraham no salió solo. Llevó cola por detrás. Se llevó a su sobrino Lot con él, ¿verdad? Abraham no era perfecto, Era un hombre lleno de debilidades, como cualquier hombre, como usted y como yo. Así era Abraham. Pero fíjese cuál fue el error más grande que Abraham cometió, que le costó muy caro, y fue el de no consultar a Dios en una decisión muy importante. El de no consultar a Dios en una decisión muy importante. Ponga su mirada ahí en Génesis, capítulo 12, versículo 10, por favor. Dice allí: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Usted ha de decir: yo no miro ningún problema aquí. ¿Cuál es el problema, mi hermano? Bueno, el problema era que Abraham no consultó a Dios si debería bajar o no a Egipto. Abraham no consultó a Dios. En la Biblia, descender a Egipto tenía un significado negativo. Egipto representa la esclavitud, el pecado,
el mundo. Eso es lo que representa Egipto en la Biblia. El mundo, el pecado. Egipto en ese entonces era una potencia mundial. Una potencia mundial. Egipto tenía una fertilidad estable por el río Nilo, que regaba todas las zonas agrícolas. De esta manera, Egipto podía comerciar su producto, ¿verdad? Sus semillas, su grano, con las demás naciones alrededor, ¿verdad? Y tenía muchos recursos más. Egipto era una potencia mundial en aquel entonces. Por eso dice, fíjese lo que dice ahí en Isaías, capítulo 31, versículo 1. ¿Qué dice ahí en Isaías 31, 1? Dice, ay de los que descienden a Egipto. Recuerde, Egipto representa al mundo, Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Hermano, ay de ti que cuando tienes problemas o dificultades, tomas primero tu rumbo hacia Egipto, hacia el mundo, buscando ayuda, y te olvidas de Dios. En Egipto, quizás puedas encontrar cierto tipo de ayuda. Claro que sí, pero será una ayuda que no te traerá satisfacción ni alegría, Hermanos, como cristianos, debemos de recordar una cosa. Que si las cosas se ponen difíciles, si hay problemas financieros o patrimoniales, tú siga adelante y no retrocedas a Egipto, que es el mundo, pensando que vas a encontrar ayuda allá afuera. Mejor consultemos a Dios. Hablemos con Dios para pedir su ayuda. Cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes qué decisiones tomar, Dios nos puede hablar a través de la Biblia y de la oración. Amén. Amén. Ahora, ¿en quién estás confiando? ¿Dónde pones tu confianza? ¿En Egipto o en Dios? Abraham se encontraba en una situación muy complicada, Dice que hubo una hambruna en la tierra de Canaán. Una hambruna. Dicen los historiadores que la tierra de Canaán se encontraba entre las montañas y por sus características climáticas, la gente dependía mucho de las lluvias estacionales. Que cuando las lluvias eran escasas, la productividad agrícola y ganadera eran afectadas grandemente cuando no había lluvia, y el hambre se hacía sentir allí, en Canaán. Todos los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob enfrentaron situaciones de hambre en Canaán, O sea que el problema del hambre, mis hermanos, era frecuente durante la historia del pueblo de Dios, Era frecuente. Dios no ilusionó a su pueblo escogido con una vida fácil y cómoda, Jesucristo tampoco promete una vida fácil ni cómoda a sus seguidores, mis hermanos. Tenga eso bien claro. Amén. Para que no se sorprenda, ¿verdad? Cuando le falta ahí la tortilla. Entonces, vemos que Abraham no consultó a Jehová si bajar o no a Egipto. Abraham no confió en Dios. Y eso que apenas, hermanos, Dios se le había aparecido a Abraham. Fíjese lo que dice unos versículos antes, ahí en Génesis 12:7. Ponga su mirada ahí en Génesis 12:7.
Dice allí, y apareció Jehová a Abraham. Fíjese, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar a Jehová. ¿Quién le había aparecido? A Abraham, después de recibir promesas y experimentar la presencia de Dios, edificó un altar a Jehová. Edificó un altar. Fijémonos que Abraham, cada vez que tenía una experiencia con Dios, marcaba esos momentos importantes de su viaje con un altar. Con un altar. Ahora, los altares tienen un significado, Los altares que Abraham construía eran lugares de adoración, donde él y su familia se reunían para rendir culto a Dios. Abraham, al levantar altares, reconocía su necesidad y dependencia de Dios en cada área de su vida, mis hermanos, en cada área de su vida. Hermanos, el altar es un lugar donde rendimos culto y adoración a nuestro Dios. El altar es un lugar para que le adoremos y tengamos comunión con el Señor. Hermanos, el altar es símbolo de gratitud, de adoración, de confesiones de pecados, de búsqueda, entrega. Es comunión directa con el cielo para recibir revelación y sabiduría. En el altar es donde nuestras vidas son transformadas. Todo hombre puede edificar un altar en su vida, Y no es que vaya a levantar un montón de piedras y vaya ahí a... Claro que no. Ahí en su hogar, en su cuarto, en su closet, en su rinconcito. Cualquier hombre que ama a Dios y anhela su presencia puede hacerlo. En el comedor con la familia. Amén. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un altar está destruido o no se usa? Dios deja de ser alguien importante para nuestra vida, Dios deja de ser alguien importante cuando tenemos nuestro altar destruido, descuidado. Como dice un dicho, ¿verdad? Dios llega a ser como el paraguas. Solo se usa cuando es necesario. ¿Así tienes tu altar? Se sabe que la frecuencia de tu relación con Dios determina el estado de tu altar, ¿Cómo te relacionas con Dios? Determina el estado de tu altar. Claro que sí. Un altar arruinado y destruido simboliza cero relación con Dios. Cero relación con Dios. Ni siquiera para darle gracias por los alimentos nos acordamos de Él. Eso es lo que simboliza un altar destruido. Cero relación con Dios. Un altar semidestruido simboliza escasa relación con Dios, que solo te acuerdas de Él en casos de desesperación y emergencias. Un altar semidestruido. También hay altares enteros. Hay altares enteros, pero están llenos de polvo. Están llenos de polvo. O sea que podemos tener una relación con Dios a medias. Te congregas, ofrendas, das gracias por los alimentos y hasta sirves a Dios. Pero tienes muy poca relación íntima con Él. Muy poca oración y muy poca palabra. Así es un altar lleno de polvo, descuidado. En cambio, un altar completamente entero y funcional, mis hermanos, simboliza una excelente relación con Dios. Lo amas
y se lo demuestras cada día en tiempos de búsqueda, de oración, de gratitud y de adoración, mis hermanos. Amén. Por cierto, hablando de altares, ¿cómo está el tuyo? ¿Cómo está tu altar? ¿Con qué frecuencia te relacionas íntimamente con Dios? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto tiempo dedicas a hablar con Dios y a leer su palabra? ¿Con qué frecuencia le agradeces y le adoras? Hoy podemos levantar un altar aquí, juntos, en el templo. Pero el altar más importante es el que levantas en tu casa, mi hermano. Ese es el altar más importante. Tu altar no se trata de lo que haces aquí en público solamente, sino de cómo vives tu adoración en casa. Ese es el altar más importante, el de la casa, mis hermanos. Fíjese que en el Antiguo Testamento, un altar se construía siendo visible a otros. Otros podían verlo, ¿verdad? Y como dije antes, un altar es hecho de piedras, ¿verdad? Hecho de piedras. Era visible a los demás. O sea, que si tú levantas un altar de adoración en casa, mi hermano, se notará cuando estés en la iglesia, Tu familia y tus hijos verán cómo adoras y te imitarán a ti. Si en tu casa levantas un altar a Dios, otros lo reconocerán, lo podrán percibir, mi hermano. Lo que haces en casa, en secreto, como familia. Amén. Abraham hizo un altar porque se había encontrado con Dios. Ahí en Génesis 12:7, ¿verdad? Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y más tarde en su recorrido como peregrino, Abraham construye otro segundo altar en Betel. Ahí en Génesis 12:8, el siguiente versículo. Dice, luego se pasó de allí a un monte al occidente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Fíjese, este fue el segundo altar de Abraham. Dice que Abraham plantó su tienda entre dos puntos, fíjese. Abraham plantó su tienda entre dos puntos, entre Betel al occidente y Jai al oriente. Fíjese que Betel significa la casa de Dios. Betel significa la casa de Dios y Jai significa ruinas, escombros, montón, revuelto. ¿Qué nos dice esto? Que siempre en medio de nuestro caminar cristiano, en pos de las promesas de Dios que nos ha dado, en pos del propósito por el cual existimos, nos podemos encontrar como Abraham, entre Betel, la casa de Dios, y Jai, los escombros, la ruina. Así se encontraba Abraham, en medio de dos puntos. Miras al occidente y ves la casa de Dios. Y sabes que Dios es fiel. Sabes que fue el Señor quien te llamó. Sabes que fue Él quien inició todo en tu vida. Pero de pronto miras al oriente y lo que ves son escombros, ruinas, todo revuelto. Miras que el futuro te parece incierto y entra la incertidumbre en tu vida. Te paras en medio. Al occidente está Betel y al oriente está Jai, y no sabes qué hacer, seguir o retroceder. En medio de lo incierto, en medio de la incertidumbre, Abraham escoge edificar su altar en Betel, en la casa de Dios. Hermanos,
Hagamos lo que hizo Abraham, que plantó su tienda en Betel, en la casa de Dios, no en las ruinas. Amén. Pero Abraham no era perfecto, no era perfecto. Era un hombre lleno de debilidades e incertidumbres, como cualquier otro hombre. Abraham, que después de construir 2 altares a Jehová, que por la incertidumbre que había en Canaán, por la hambruna, Abraham no consultó con Dios en su decisión de ir o no ir a Egipto. Y esto le costó muy caro a Abraham, el de no consultar a Dios. ¿Qué dice ahí en Génesis 12:10? Ponga su mirada ahí en Génesis 12:10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Vemos a Abraham tomando una decisión basada en su propio criterio. No confió en Dios que lo podía sustentar y alimentar en Canaán. La incertidumbre le entró a Abraham, que ni tiempo tenía de orar. Hermanos, esta situación ya nos debe dar a nosotros una lección muy importante, Recordemos que la mejor solución ante los problemas difíciles de la vida no es salir huyendo de ellos, sino enfrentarlos confiando siempre en las promesas de Dios. Amén. En esta situación, Abraham decide ir a Egipto junto con su esposa Sarai. En aquel momento Sara se llamaba Sarai y su sobrino Lot. Pero Dios no acompañó a su siervo a Egipto, Dios no iba con Abraham. Abraham se fue por su propia cuenta a Egipto. En Egipto, Abraham no contaba con altar, no podía adorar, no podía orar, no podía dar testimonio, no contaba con la presencia de Dios. En Egipto a Abraham no le fue muy bien en el mundo. Que entrando a Egipto, ¿qué le pasó a Abraham? Se puso tan cobarde que expuso a su esposa a una terrible humillación para salvar su propia vida. Que por temor a ser muerto, Abraham decide pedir a Sarai hacerse pasar por su hermana y no por su mujer. Abraham, entrando a Egipto, empezó a mentir. Y le dijo a su esposa Sarai que mintiera, que hiciera lo mismo. Y esa mentira le trajo muchas ganancias, Esa mentira le trajo muchas ganancias a Abraham. ¿Qué dice ahí en versículo 16? Génesis 12:16. Dice, e hizo bien Abraham por causa de ella, de su esposa. Dice, y él tuvo vacas, asnos, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¡Wow! Ha de haber dicho Abraham, ¿no? Veníamos muriéndonos de hambre y ahora mira todo lo que tenemos. Dios nos ha bendecido. Sigamos mintiendo. Sigue diciendo que eres mi hermana, no mi esposa. La mentira no nos trae nada bueno, ¿Qué dice ahí en Génesis capítulo 12, 11 al 15? 11 al 15 dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto,
los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Dice la Biblia que ya casi para entrar al territorio de Egipto, Abraham miró muy bien a su mujer y se percató que era muy hermosa, Sarai. El texto dice que era de hermoso aspecto. O sea que los hombres de Egipto iban a notar inmediatamente la belleza externa de Sarai. Lo curioso es que Abraham no se daba cuenta de eso antes, No se daba cuenta. Parece que no se había dado cuenta de lo bonito que era su esposa, porque dice, he aquí ahora conozco que eres hermosa. Qué caray, Abraham, ¿no? Los años de matrimonio le hicieron olvidar que tenía una bonita mujer. En Génesis 12:4 nos dice que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, tenía 75 años. Cuando Dios llamó a Abraham, Sarai era 10 años menor que Abraham. Por lo que ella para ese tiempo tenía 65 años, Sarai tenía 65 años. Sí, hermanos, ya estaba viejita, pero bien conservada, diríamos. El Señor la había preservado en muy buena forma, Sarai. Además, dice la Biblia que ella era estéril, por lo que no había perdido su figura todavía. Era hermosa Sarai, ¿verdad? Sabemos que en aquel tiempo la vida era diferente, ¿verdad? En aquel tiempo. Hoy la vida ya ha cambiado, ¿verdad? Hoy llegas a los 65 años y ya con el cuero bien arrugado, ¿verdad? Excepto los artistas, ¿no? Que están llenos ahí de cirugías, ¿no? Me imagino a Abraham diciéndole a Sarai, oye viejita, si los egipcios te ven así de bonita, van a pensar que eres mi esposa. Y entonces me van a matar a mí para quedarse contigo. Mejor di que no eres mi esposa, sino mi hermana. Y así me vaya bien y no me maten, sino que viva mi alma gracias a ti. Uno pudiera pensar que Abraham no estaba cometiendo un grave error aquí, Pero cuando vemos su petición egoísta, podemos ver su pecado. En primero, Abraham actúa desconfiando de Dios, del Dios que lo llamó y le dio grandes promesas, promesas divinas que con toda seguridad se iban a cumplir. Pero Abraham se olvidó de eso. En segundo, Abraham no busca el consejo de Dios. Percibe a Abraham que se halla en peligro, en hambruna, y diseña un plan. Abraham no ora a Dios para que le muestre qué tiene que hacer. No ora a Dios. Y así somos nosotros también, Ante los problemas no oramos, no buscamos la dirección de Dios. Y pensamos que nuestra sabiduría humana es mejor que la divina. Y diseñamos nuestro propio plan. Y en tercero, su plan de Abraham era muy egoísta. Muy egoísta. Porque Sarai ya no sería su esposa. Ella pasaría a ser la propiedad de alguien más. Sarai amaba a Abraham. Y pedirle semejante cosa era una gran ofensa para ella, mis hermanos. Yo no sé qué pensaría la pobre de Sarai en ese momento. A lo mejor pudo haber reprendido a su esposo para que juntos buscaran la dirección de Dios, pero no lo hicieron. Ella escuchó la voz de su esposo. Por lo menos podemos decir que Sarai estaba actuando mejor que su esposo, porque se estaba sujetando a su marido. Aquí Abraham no estaba actuando como el esposo responsable, que debía guardar el honor de su esposa.
Abraham estaba dejando que la lujuria de los egipcios y su temor fuesen de más peso que su responsabilidad como esposo. ¿Acaso era correcto que él expusiera a su esposa a semejante inmoralidad para salvar su pellejo? Vemos a Abraham exponiendo a su esposa para ser la esposa de alguien más. Y todo para salvar su propia vida. ¿No es eso egoísmo? ¿Ser egoísta? Aquí vemos el hombre de fe actuando con muy poquita fe. O sin nada. Abraham mandó a Sarai que dijera que no era su esposa, sino su hermana. Dejando el camino despejado para que Faraón la llevara a su casa. Dice en el versículo 14 al 15, Génesis 12, 14 al 15 dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Hermanos, el Faraón, al igual que los reyes de ese tiempo, no solo tenían una mujer, sino muchas. Ellos tenían harenes. Ellos tenían un harén. Un harén. Un harén es un grupo de mujeres que eran sus esposas. Y ellos podían escoger entre ellas cuando querían, a la hora que se les antojara. Solamente mandaban: ¿sabes qué? Tráeme la güerita, la morena, tráeme aquella. Pero tenían muchas. Eso es un harén. Génesis 12:16 dice: e hizo bien a Abraham. Fíjese, e hizo bien a Abraham por causa de ella. ¿De quién? De su esposa Sarai. ¿Y qué tuvo Abraham? Dice: y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas. Hermano, aquí entra Agar. El faraón le da a Agar a Sarai. ¿Y quién fue Agar? Le dio dolores de cabeza a Abraham y a Sarai. Si no fuera por Agar, no tuviéramos la guerra allá en el Middle East, en el Medio Oriente, Israel contra los palestinos. Porque Agar tuvo a Ismael, y de ahí provienen todos los palestinos, todos los árabes. Fíjese qué problemón se metió Abraham. Dice que el faraón le dio siervos, criadas, asnas y camellos. Faraón le dio a Abraham ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Abraham fue grandemente recompensado por Sarai. Fue grandemente recompensado por Sarai. Pero, ¿qué haría ahora Abraham? ¿Cómo estaría el corazón y la conciencia de Abraham? Me pregunto. Ya que había prácticamente vendido a su esposa a otro hombre. ¿Acaso dejaría que Sarai pasara a formar parte del harén del faraón? Abraham ya no podía hacer absolutamente nada. No podía hacer otra cosa. Ya la había perdido. Había ganado mucho dinero, pero había perdido a su esposa. ¿Qué beneficio era eso para él? Abraham actuó deshonestamente consigo mismo y con Sarai, con su esposa. Pensó en salvar su propia vida exponiendo a su esposa para que otro hombre la tomara para siempre. ¿Dónde estaba el hombre de fe? ¿Dónde está ese hombre que dice: heme aquí, pero ya mañana ya no?
que dejó todo para obedecer el llamado de Dios. ¿Dónde está la fe de Abraham? ¿Acaso Dios no podía salvarlo de la hambruna en Canaán sin tener que recurrir a Egipto? ¿Acaso el hambre destruiría el plan de Dios que tenía con Abraham? Parece que Abraham pensaba de esa manera, que no confió en Dios. Abraham pensó que por su llamado, su propia vida era más importante que la de su esposa, grave error. Abraham pensó que por el llamado que tenía, su vida era más importante que la de su esposa. El temor dominó su vida de Abraham. Hermanos, la Biblia, escúcheme bien, la Biblia no tiene ningún problema en exhibir a los hombres de Dios con sus errores y pecados, La Biblia no tiene ningún problema en exponer los pecados de los hombres y aún de los siervos de Dios. Y es que lo importante en la Biblia no son los hombres, sino lo que Dios puede hacer incluso a través de hombres como Abraham. Al exponer a Abraham como hombre pecador, tenía como propósito exponer la fidelidad inquebrantable de Dios a su promesa y a su pacto. Esto nos recuerda que nuestra fe no debe estar basada en los hombres, sino en Dios solamente. Amén. ¿Y qué pasó después? El Señor castigó a Faraón y Abraham fue expulsado de Egipto. Dice ahí en el versículo 17 al 20. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Al final, Faraón reprocha a Abraham porque le había mentido, ¿verdad? ¿Y qué hizo Faraón? Lo expulsa de Egipto, lo corre. Y me imagino que Abraham, avergonzado, con pena, no tenía ninguna defensa ante Faraón. ¿Cómo se debe haber sentido Abraham? Apenado, avergonzado. Y aunque Faraón pudo haber herido a Abraham, en ese momento no lo hizo, porque Dios no iba a permitir que tampoco Abraham fuera agraviado por Faraón. Dios no iba a permitir eso. Faraón lo expulsa con todas las riquezas que había recibido de él. No le quita nada a Faraón, no le quita nada a Faraón. Lo corre con todo lo que le había dado. Abraham sale de Egipto avergonzado, pero sano y salvo, y especialmente sale con su hermosa Sarai, con su esposa. Hermanos, hay muchas cosas que aprender de este interesante pasaje. Hay muchas cosas. En primera, vemos que la vida del creyente, aunque sea llamado por Dios, no está exenta de dificultades, de pruebas y de problemas. Nuestra vida no está exenta de problemas, mis hermanos. En segunda, el creyente no debe actuar como lo hizo Abraham aquí, de una manera egoísta y centrado en sí mismo. Ni debe valorar su vida como si fuese más importante que la del otro. Actuar de esta manera solamente nos llevará a la ruina, mis hermanos. Si piensas que tu vida es más importante que incluso con los incrédulos. Y tercero, vemos que por gracia Dios interviene para librarnos hasta de nuestras propias trampas que nosotros mismos construimos cuando abandonamos a Dios. Y no merecemos que Dios lo haga, que nos libre.
pero por amor a su pacto, Dios no renunciaría a nosotros, mis hermanos. ¿Cuántas veces Dios no nos ha salvado de nuestras propias trampas, de nuestros propios planes? De ahí nos ha salvado el Señor. Hermanos, qué gran Dios tenemos. Un Dios fiel, cuyo compromiso con sus promesas sobrepasa incluso nuestros propios pecados. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Acompáñeme a Génesis, capítulo 13, versículos del 1 al 4, por favor. Génesis 13, 1 al 4. Dice allí: subió pues a Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Dice: subió pues a Abraham de Egipto. Observemos que Abraham sale de Egipto más rico que cuando llegó. Sale con su esposa y su sobrino Lot. Pero ahora salen ricos. Salen ricos. El problema es que Abraham no tenía una conciencia limpia. Aunque era rico, no tenía una conciencia limpia. Jesús dijo en Mateo 16, 26: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En esta situación estaba Abraham. Vemos que Abraham se dio cuenta de algo que no andaba bien en Egipto cuando estaba allí, que quizás no le faltaba nada allí, pero su vacío era grande de Abraham, era grande. Ha de haber dicho Abraham: ya no más, ya no quiero andar por estos lugares solo y sin esposa. Ya me cansé de vivir como vivo. Ya no más la vida que he estado llevando aquí abajo en Egipto. Una vida de pecado, de malas amistades. Quiero algo mejor para mi vida. Ya sé, iré al altar que edifiqué. A ese altar que edifiqué una vez. Ahí tuve paz. Quizás no tenía riquezas, pero ahí tenía tranquilidad. Me sentía seguro. Ahí tenía comunión con el Señor. Lo mejor es que deje esta basura y vaya al encuentro con mi Dios. Dice: y volvió al lugar del altar que había hecho ahí antes. Invocó allí el nombre del Señor. Hermanos, lo que notamos es que Abraham viene nuevamente al Señor después de su pecado y regresa ante el altar para invocar al Señor y para renovar su relación con Él y pedir perdón. Abraham vuelve al altar, pero esta vez no edifica uno, porque ya había allí uno, y va a recordar la fidelidad de Dios y para dar gracias y para adorarle, que lo había sacado de allí. Hermanos, hay momentos en que debemos retornar al lugar donde una vez edificamos un altar y allí recordar la fidelidad de Dios para con nosotros. En medio de nuestras faltas y pecados es necesario volver al altar que antes habíamos edificado y restaurar allí nuestra comunión con Dios. Eso es lo mejor que puedes hacer. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Hermanos, el hombre de Dios puede sufrir una caída, pero no puede quedarse abajo, porque la gracia y la fidelidad de Dios lo pondrán de nuevo en el camino hacia arriba. Amén.
Vamos a orar, mis hermanos, ¿qué les parece?